Don Guido me pidió que habláramos un poquito sobre rutina de ordeño. Y cuando uno se para a hablar de rutina de ordeño, les digo, es un desafío grande porque yo estoy seguro que todos los que están aquí ordeñan todos los días. Entonces ustedes me dirán, recuerdo cuando yo recién trabajaba, me decían, muchacho, ¿qué me va a decir usted si a mí me parieron entre las vacas? ¿Y por qué tenemos que, colocar oportunamente la pezonera, por ejemplo? ¿Por qué creen ustedes que hay que colocar oportunamente la pezonera? No perder el estímulo que ya hicimos. Muy bien, perfecto, no perder el estímulo, hay una asociación. Entonces, de lo que yo hago normalmente, entender que eso tiene un propósito dentro del proceso de ordeño. Y eso es más o menos, o ese es el propósito de hoy, de poderle dar a cada uno de estos elementos que ustedes ya conocen un más de lo que ustedes ya tienen. Y ese es el desafío mío, poderles ofrecer hoy algún nuevo conocimiento de una rutina que ustedes hacen 2 veces al día durante 365 días, que no es poco, ¿ok? Entonces, ¿de qué vamos a conversar hoy? Vamos a conservar justamente de un concepto que es conocido como ordeñabilidad. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene esto sobre la producción y los elementos sanitarios que significa producir utilizando un concepto. ¿Qué pasa con la fisiología? ¿Qué factores afectan esta fisiología de la bajada de la leche? La rutina de ordeño. ¿Qué problemas podemos y qué acciones correctivas podemos tener para poder generar una buena ordeñabilidad? Y por supuesto, ¿cómo podemos evaluar este concepto dentro de nuestra rutina de ordeño? Al final de hoy, yo quisiera que comprendiéramos qué es la ordeñabilidad y cómo impacta en la rentabilidad de sus sistemas de producción, cuáles son los factores que mejoran o bien que están limitando la mejora en la producción, en la salud, en el bienestar de los animales, cómo utilizar o aplicar una correcta rutina de ordeño y cuáles son esos indicadores que me pueden ayudar a mí a mejorar hoy lo que yo ya estoy haciendo. Entonces, para iniciar, no sé si alguno de ustedes, si ya me han escuchado alguna vez, esto ya lo he yo conversado, si alguno en algún momento escuchó este concepto de ordeñabilidad. Si es nuevo, nada más para que ustedes tengan razón de esto, la ordeñabilidad consiste en cómo hacemos para que la vaca libere la leche de forma eficiente, completa y segura. ¿Qué quiere decir esto? Que la vaca, cuando entra a la sala de ordeño, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la vaca quiere ser ordeñada. Nosotros somos facilitadores del ordeño. Es todo un desafío llegar a ordeñar. Por eso siempre digo que ordeñar es un arte. Si bien es una actividad productiva, si bien es una actividad laboral, ordeñar es un arte. Y si alguno de ustedes tiene una persona que les ordeña, alguien contratado, me imagino que pasan algunas preocupaciones de saber si el señor ordeñó bien, si va a llegar a ordeñar, si no va a llegar a ordeñar. El 31 de diciembre todo el mundo está preocupado si el 1 va a aparecer el señor ordeñar. Si es Semana Santa, la preocupación es, ¿y se va de fiesta? ¿Y si no llegó? Entonces, vean que esto que estamos hablando no es, como decimos en la calle, no es comida trompudos. Entonces, y les cuento, por ejemplo, de anécdota, también en el tecnológico yo estoy a cargo de la lechería, de los sistemas de producción. Actualmente tenemos como un mes de que no tenemos ordeñador. Entonces, comparto con ustedes preocupaciones sobre qué vamos a hacer con el ordeño. Y cuando llama al ordeñador en la mañana, usted no quiere recibir esas llamadas. Pero bueno, esto pasa. Comparto algunas preocupaciones de las que ustedes tienen. Ahora, este tema de ordeñabilidad, cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de que sea completo y que sea seguro, se expresa
utilizando, por ejemplo, estos 5 elementos. Número 1, velocidad de bajada de la leche. Hoy, y después vamos a ver algunos elementos, queremos vacas que sean rápidas de ordeñar. Y ya hoy se seleccionan. Los que utilizan semen acá buscarán vacas que sean o que tengan facilidad de ordeño. Que el tiempo total de ordeño sea poco. Y ahí vamos a hablar ahora de un elemento que es la estimulación. Que ese flujo de leche sea constante y por ende la leche residual sea poca. Que el comportamiento de la vaca en la sala de ordeño sea tranquila. ¿Y cómo evaluamos si el comportamiento de la vaca es tranquila, por ejemplo, en la sala de ordeño? Sí, señor, que no se orine, que no se cague, que no patee la máquina de ordeño, ¿cierto? Todos esos son elementos que condicionan justamente este concepto de eficiencia de completo y de seguridad. Y además, que la condición de los pezones y la salud de la ubre sea garantizada. Porque efectivamente, cuando nosotros metemos una vaca a la sala de ordeño, ¿cómo debería salir esa vaca de la sala de ordeño? ¿Cómo creen que debería salir? Relajada, sí, pero también sana. Sana. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que siempre estar hablando. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la ordeñabilidad cumple estos objetivos. El primero, reduce el tiempo de ordeño y mejora la eficiencia del personal. Queremos vacas que se ordeñen rápido, queremos vacas estimuladas para que se ordeñen rápido, para que las personas que están ordeñando se vayan rápido a descansar. Hay algunos trabajos que se han realizado con personal de finca donde se demuestra que las personas encargadas del ordeño, entre más descansados se encuentren, mejor es el trato con los animales. Y eso significa entonces animales sanos. Y esos son trabajos sociales que se hacen en otros países, nosotros acá no lo tenemos, pero es importante entenderlo. Favorece más leche ordeñada y menos leche residual. Entonces, a veces, por ejemplo, prácticas como escurrir el ubre de forma manual, pensando que eso va a mejorar la cantidad de leche, puede ser más bien contraproducente al final de una lactancia en un animal. Disminuye el daño de pezones y el riesgo de mastitis, porque si una vaca dura poco en el ordeño, extrayendo su leche completa, entonces la acción de la máquina va a tener menos repercusión sobre el esfínter del pezón. El esfínter del pezón sano significa que la vaca tiene la primera línea de defensa completamente sana y va a disminuir el riesgo de mastitis. Y lo último entonces es el bienestar animal y la calma en la sala. La mastitis tiene una particularidad. Es una enfermedad que no solo afecta la salud de las vacas, sino afecta la salud de los propietarios de las fincas. Porque cuando tenemos muchas vacas con mastitis, ¿cómo estamos en las fincas? Felices. Estamos preocupados, ¿cierto? Porque además de que no podemos incorporar la leche al tanque, nos toca comprar antibióticos, nos toca incluso en algún momento tener que sacar una vaca de la finca, y entonces es una enfermedad que se convierte no solo en una enfermedad de los animales, sino en un problema social para las personas que están involucradas en el sistema. Entonces, cuando hablamos de ordeñabilidad, para recapitular, estamos hablando de la capacidad de ser eficientes, de ordeñar completamente la vaca y asegurar su salud para que tengamos mayor producción de leche, porque tenemos vacas completamente sanas. De eso se trata la ordeñabilidad. Pero para poder lograr estos 4 elementos u objetivos, tenemos que conocer a fondo algunos elementos que vamos a empezar a desarrollar y que tenemos que aplicar, que estoy seguro que muchos de ustedes ya los tienen, ya los han hablado, ya los comentan, pero a veces tenemos que estructurarlos dentro de una idea para poder entender. Se dice que
la salud de la ubre o la ubre no se tiene que ver como un órgano, sino como un sistema donde involucramos la fisiología, la anatomía y el manejo del animal. Entonces, ¿qué factores afectan la ordeñabilidad? Nada más recordemos otra vez, queremos ordeñar las vacas completamente, queremos que sea rápido y queremos que sea seguro. De eso es lo que vamos a hablar. Pero ¿qué condiciona esto? Primero lo condiciona la misma vaca. ¿Por qué? Porque hay razas de animales que son más adaptadas a la producción de leche. Por ejemplo, en nuestro entorno, normalmente, no sé si alguno tendrá alguna Holstein pura o una Jersey pura, pero normalmente lo que tenemos son cruzas de animales, ¿cierto? Y hoy día una de las cruzas más comunes es usar Gir, Girolando, algunos usarán Brahman, algunos usarán Pardo Suizo, algunos usarán Nelore también. Hay un mix de razas utilizadas con cebuino. ¿En qué situación condiciona la raza? Bueno, en vacas duras, por ejemplo, vacas que tienen más temperamento, todas las vacas entre más cruce de cebuino tengan, tienen mayor temperamento y eso hace que la vaca no sea tan tranquila en la sala de ordeño y eso va a limitar de alguna manera la oxitocina. Sí o sí lo va a hacer. La edad, vacas viejas pueden que tengan problemas anatómicos y eso disminuye la posibilidad de ordeñar de forma eficiente una vaca. Algunos daños como bolsas de leche o aparatos suspensorios, los ligamentos ya sean laterales, cuando tienen los pezones cruzados, no sé si lo han visto en algunas, o que tienen las tetas caídas porque se ponen piedras o se les guindan las vacas. Eso viene con la edad en algunos de los casos. Hablamos del temperamento, de la salud y por supuesto de la conformación. Entonces, uno de los factores que tenemos que considerar para los 3 puntos que hemos hablado, de ordeñar completamente la vaca, de que sea seguro y que sea rápido, lo condiciona el mismo animal. Por eso hablamos de alguna manera de selección de animales. El otro punto, por supuesto, que es la genética. Hoy los catálogos de semen hablan justamente de este elemento de velocidad de ordeño, donde se buscan animales que sean rápidos. Eso pues también de alguna manera requiere de una operación más minuciosa de parte del ordeñador, porque vacas suaves se ordeñan más rápido, pero pueden generar problemas de sobreordeño si no se tiene el cuidado necesario para su ordeño. También, por supuesto, que se ha conversado muchas veces, la conformación de la ubre, ubres que estén bien adheridas a la parte abdominal para que no estén colgando y no se golpeen con los corvejones cuando camina, principalmente cuando tenemos épocas de lluvia y hay barro. Las vacas con tetas, con ubres descolgadas van a estar más cerca del barro, más cerca del agua, más cerca de áreas donde se puede contaminar. Eso no lo queremos, por eso la conformación es tan importante. Igualmente con los pezones que estén perpendicular y que no estén cruzados ni abiertos, para que al momento que yo coloque la máquina sea sencillo poder ordeñarlo. Eso repercute directamente en la ordeñabilidad de lo que estamos hablando. Por supuesto, en el centro de esto, el manejo, el personal, la rutina que tenemos de ordeño, y ahí vamos a, hablar de un elemento más adelante importantísimo, que es la estimulación de la ubre, la capacitación del personal, y que ustedes estén aquí le da una dimensión diferente al trabajo que ustedes realizan, le da más técnica, le da una línea diferente de manejo, y eso es realmente importante. Equipo de ordeño, y aquí hablamos justamente de los componentes del equipo de ordeño: un vacío correcto, una pulsación adecuada, pezoneras que sean del tamaño necesario o del tamaño requerido para sus vacas o para sus pezones, que sean, que cumplan los estándares, y el mantenimiento al final que involucra los otros 3 elementos. ¿Qué más condiciona? El ambiente, cuando hay calor,
cuando hay bulla, cuando hay ruido, cuando los pisos de las áreas donde están las vacas no favorecen que la vaca pueda poder estar de pie correctamente o en su momento, y por supuesto el bienestar de estos animales. Entonces, cuando yo me paro al frente de ustedes y les digo que la ordeñabilidad es el elemento diferenciador del ordeño, porque busca ordeñar rápido, completo y seguro la vaca, también les estoy diciendo que para que eso suceda hay que tener esos 5 elementos cubiertos. Entonces la cosa no es tan sencilla. Por eso siempre digo que ordeñar es una tarea bien compleja. No es nada más llegar, ponerse las botas, encender el equipo y pegar máquinas. Eso posiblemente hace 30, 40 o 50 años se valía, pero hoy en estos momentos donde estamos en la industria láctea intentando cada vez ser más eficientes, se empiezan a generar otros elementos, se empiezan a incorporar otros elementos dentro de toda la ecuación de la producción de leche. El concepto, el gran concepto de ordeñabilidad, tenemos que involucrarlo y nosotros como productores tenemos que ir haciendo check, como un checklist, tenemos que ir haciendo, sí, esta la tengo, esta ahora que estamos con el mundial, tengo mi lista de postalitas, esta ya la tengo repetida, déme la que no tengo, esta es de oro, entonces esta es muy importante y estoy en eso. Básicamente esto es igual. ¿Cuáles elementos tengo cubiertos? ¿Cuáles me falta por cubrir? ¿Y cómo voy a hacer para cubrirlos? Cuando hablo de estos temas de ordeño, por supuesto que tengo estas discusiones con Daniel, Daniel especialista en reproducción, y Daniel ve la reproducción como el todo del sistema de producción de leche, y yo siempre le digo, suave, Dani, no se olvide del ordeño, que es la cosecha de todas las inversiones en pasto, en infraestructura, en reproducción, porque si yo no aprovecho o no lo hago de manera eficiente el ordeño, todo lo bueno que estoy haciendo en otras áreas, lo dejo perder. Por eso es que en la lechería, el elemento medular, el que hace que todos estos otros elementos se muevan, es el ordeño. Es el ordeño. Para mí, el 80%, 70% del sistema está en estos elementos. Por eso les pongo un poco más de requerimiento. Entonces, es muy claro, si mejoro la ordeñabilidad, tengo más leche, tengo más calidad y tengo más bienestar. Y ese bienestar lo transformamos en animales más sanos, pero también lo estamos transformando en mejor reproducción, en mejor crecimiento, en animales más longevos. Y cuando tengo animales más longevos, quiere decir que mi sistema de crianza de terneras también la puedo yo retener un poquito, y eso me ayudaría también a economizar de alguna manera en ese elemento tan importante que es el desarrollo, pero que también que es caro. De ahí que les digo yo que esto es medular dentro del sistema de producción. Y bueno, entrando ya en los elementos propios de lo que ustedes como productores tienen que tener mucho más claro todos los días. Lo primero es que quiero hablarles sobre la anatomía de la ubre y algunos elementos básicos para entender el ordeño, la salud y la ordeñabilidad. ¿Y por qué es importante conocer la anatomía? Bueno, porque conocer la anatomía me ayuda a mejorar los flujos de leche, a la salud y a mejorar la ordeñabilidad, que es lo que estamos nosotros conversando. Y este es el sujeto de la oración. Me acuerdo cuando estaba en el colegio y la escuela, no era muy vivo en español, tampoco en otras materias, pero en español no tanto. Y me acuerdo cuando hacíamos las oraciones y la maestra decía, bueno, ¿y cuál es el verbo? El verbo es este. ¿Y cuál es el sujeto de la oración? El sujeto de la oración es fulano de tal. Bien. Bueno, cuando presento la ubre, yo siempre digo lo mismo. Este es el sujeto de la oración. Y este es el actor principal de hoy en la tarde, y es importante conocer su estructura
para que nosotros después, cuando hablemos de producir leche, podamos realmente entregarle a cada uno de los elementos su responsabilidad. Y aquí, por ejemplo, quiero nada más algo muy básico, y eso es lo importante de esto, que la vaca tiene, ¿cuántos cuartos? 4 cuartos, ¿ok? Que están divididos en 2 delanteros, 2 traseros, 2 derechos y 2 izquierdos. Esto también es importante porque cuando hacemos CMT y tenemos que llamar o decir, mire, es que tengo el cuarto delantero derecho en grado 3 o tengo el cuarto trasero izquierdo en grado 1, me ayuda a poder identificar. Por eso es que la anatomía es importante, ¿ok? Luego de eso, de acá, vamos a tener que entender que la ubre tiene una teta, ¿ok? Y en el final de la teta hay un elemento que es el pezón, que es un esfínter, es decir, se cierra y se abre dependiendo del momento fisiológico en el que se encuentre. Cuando voy a ordeñar, ¿qué creen ustedes que pasa con ese esfínter? Se abre, por supuesto, y cuando deja de ordeñarse, entonces naturalmente genera un tapón de queratina que lo cierra internamente, pero también ese esfínter se cierra, ¿ok? Y va a ser importante porque a nivel de salud, el esfínter del pezón es la primera línea de defensa que tiene la ubre, la vaca, para evitar el ingreso de bacterias, virus y hongos y levaduras, que son los que generan mastitis. Ahora bien, luego de eso, tenemos 2 estructuras que son importantes. Una que es la cisterna de la ubre y la otra que ustedes ven acá, que son los alveolos. ¿A qué se nos parecen estos alveolos? Exacto. ¿Quién dijo uvas? Muy bien. Y ese es el ejemplo. Así aprendí yo a entender qué eran los alveolos, y justamente se pueden creer o se pueden imaginar como racimos de uvas. Y esto, cuando yo hablo sobre mastitis, lo que digo es que cuando tienen leche parecen racimos de uvas, pero cuando tienen mastitis, adivinen en qué se convierten. ¿Qué se imaginan que se convierten? Ni idea. Ustedes conocen las pasas, ¿cierto? Las pasas son uvas deshidratadas, ¿ok? Entonces, cuando la ubre está sana, tenemos, cuando la ubre está sana, tenemos uvas, y cuando la ubre está enferma, tenemos pasas. Con una situación, cuando tengo una pasa, no la puedo rehidratar y volverla a convertir en una uva. Quiere decir que una vez que estos alveolos se convierten en pasas, se quedan como pasas. ¿Y qué creen que le pasa entonces a esta ubre? Se pone dura, pero deja de producir leche. Porque la leche, toda la leche se produce en los alveolos. ¿Ok? Ahí es donde se transforma el pasto, el concentrado, el agua, se convierte en leche aquí en los alveolos. ¿Y dónde están los alveolos de acuerdo a esta figura? En la parte de arriba. Por eso, cuando nosotros empezamos a ordeñar, ¿qué esperamos antes de colocar la máquina? Que baje la leche. Y es que tiene que bajar la leche, ¿sí? Porque en la vaca, solo en la vaca, el 80% de la leche se encuentra acá. Hay un 20% de esa leche que se encuentra en esta cisterna, y es la primera leche que cuando yo despunto, saco. Por eso usted decía ahorita, señor, y muy bien, que es una leche que está con un poquito de bacterias, que yo puedo también observar, mastitis clínica, pero que también arranco yo de una vez la estimulación. De ahí la relevancia de estimular correctamente
para que esta leche realmente baje y pueda salir por el pezón. ¿Ok? ¿Qué debemos conocer? Reiterando que son 4 cuartos independientes. Esto es importante porque quiere decir que la mastitis del cuarto delantero derecho no se pasa al cuarto trasero izquierdo, ni del trasero izquierdo al delantero izquierdo. Entonces, ¿por qué a veces tengo una vaca que tiene un cuarto y después se le pasa al otro cuarto? Bueno, ya hay otros elementos que son externos, que es cuando yo hago despunte y que toco la vaca, la leche enferma de un cuarto a otro, y así es como yo paso, o la máquina de ordeño, pero no es que internamente las bacterias pasan de este cuarto a este cuarto por las venas, o pasan de este cuarto a este cuarto por la grasa. Eso no sucede. Todos los casos de mastitis van a entrar por aquí, y ahí es el elemento que yo debo controlar. Todo es de afuera hacia adentro. La multiplicación toda se genera aquí, pero la contaminación es de afuera hacia adentro. ¿Ok? La leche se produce en los alvéolos. El pezón y el esfínter es el principal barrera contra infecciones. Y la integridad de los ligamentos ayuda a mantener. Los ligamentos los vamos a encontrar un ligamento medial, que eso es la que hace que se vea la división de los cuartos derecho e izquierdo y los delanteros y traseros. Y luego tenemos los ligamentos laterales, que es los que mantiene los pezones perpendiculares. Y por eso es que si nosotros usamos piedras, usamos pesas, nos guindamos de la máquina para que baje la leche, lo que estamos haciendo es debilitando su estructura de sostén. Y entonces les decía que la ubre tiene que estar adherida a la pared, a la parte pélvica de la vaca. Empezamos a verlas allá por los corvejones o por las pezuñas. Y ahí hay problemas entonces de generar vacas que no vamos a ordeñar correctamente, porque cuando queremos poner la máquina no podemos porque ya pega en el piso o los pezones están abiertos unos a otros lados. Y entonces cuando hablamos del concepto de ordeñabilidad, ya no lo hacemos ni seguro, ya ni lo hacemos rápido y ya no lo hacemos de forma eficiente. Perdimos ese elemento, señor. Doctor, respecto a eso, lo del peso, porque es una práctica común, digamos, cuando uno ve que ya el colector ya casi no está echando nada, que uno con la mano presiona un poco como para terminar de escurrir, entonces no es recomendable o con solo si no hay problema. Ok, no es lo más recomendable, pero se puede hacer. Es como decir, salga y después va a misa y ya pata, ¿cierto? Es que sí, digamos, pero yo entiendo lo que me estás diciendo. O hacia los lados o para acá. Sí. Sí, Vamos a ver. Sí, se escurre un poco. Vamos a ver, sí. Hay que distinguir o diferenciar por qué se hace. Si se hace porque se me generan bolsas en la vaca, ¿verdad? Producto de algún daño anatómico por masajeo, ahí lo importante no sería eso que estás haciendo o que se haría, sino dejar de masajear la ubre. Ok, ahora, sí es cierto que se puede hacer un empuje hacia abajo y hacia el frente para algunas vacas que pueden ser duras, por supuesto, y no habría mayor problema hacerlo. Ahora, el tema de cuándo se hace va un poco también en el tiempo de ordeño que lleva la vaca. Y ahí habría que analizar, ¿vieron? ¿Se acuerdan que hay un elemento que es el equipo de ordeño? Y que hablábamos de pezoneras, y que hablábamos de vacío, y que hablábamos de pulsación. Ok, entonces yo quisiera primero entender que todo eso está bien, como para empezar a hacer esa práctica. Porque, sí, debería. Y respecto a eso tengo una segunda consulta, porque es una situación que me pasa con el muchacho de la finca, que ya, bueno, otro productor me ha aconsejado que no lo haga, pero yo trato igual de como de no fastidiarlo mucho, si de la manera que usted trabaja, bueno, y es que él tiene la costumbre de que saca el colector, ya terminó, y siempre llega y se empieza a escurrir la mano. Me dice, jefe, es que si no la escurro así después me va a dar mastitis. Él le tiene un miedo a esa cuestión de
residual, ¿verdad? Que se queda ahí. O sea, ¿qué tanto sí o qué tanto le puede perjudicar que si lo haga? Yo le he dicho, no es necesario que lo haga, no lo haga porque más bien podemos acostumbrar a la vaca a que tal vez guarde, ¿verdad? Pero yo siempre que voy, ya, ok, está bien, y otro día voy a ver un ordeño y lo veo que ciertas vacas, es que esta vez me esconde un poco de leche y siempre lo hace, o sea, ¿qué tanto tengo que entonces hablarlo bien con él y ver de que no se haga o si lo puede seguir haciendo? Ok, bien, esas son de las preguntas, digamos es que no encuentro la palabra correcta, pero es como las leyendas, como la Llorona o la Cegua, mitos. Esos son de los mitos en ordeño. O sea, a ver, ¿cuál es, para regresarnos muchos años atrás, cuál es el propósito de la ubre en la vaca? ¿Cuál es el propósito? Alimentar una cría. Alimentar una cría. Ese es el propósito. Luego viene la domesticación, nos enteramos y nos damos cuenta que la leche es uno de los alimentos más increíbles que existen. La vaca domesticada nos da leche fluida, después hacemos queso, después natillas y todo el resto que ya conocemos de la historia bendita de las vacas y del alimento que es la leche. Entonces viene el mito de que yo necesito escurrir la vaca porque si le queda leche a esa vaca le va a dar mastitis. La mastitis no se propicia por esa leche que se queda, porque la vaca de alguna manera siempre va a guardar leche. Si no fuera así, cuando el señor llega en la mañana o en la noche, en la tarde a despuntar, no habría leche. Eso es una mala práctica, realmente, no es necesario hacerlo. Se atrasa mucho. ¿Perdón? Se atrasa mucho. No solo se atrasa, sino también que genera una mala cultura en las vacas. Y más bien se acostumbran y más bien estimula la producción de leche, que no es lo que queremos. La vaca se retira la máquina, se pone el sellador y se va a descansar, a comer y a descansar. Eso es lo que debe pasar, no le va a pasar nada. Ahora, vamos a ver. Dejo de hacerlo y aparecen las vacas con mastitis. ¿Vio? Se lo dije. Es que ok. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Siempre estuvo con mastitis. No fue el dejar de hacer eso. No fue dejar de hacer eso. Simplemente que paradójicamente queda las dos acciones y queda el resultado para que te digan, es coincidencia completamente. Es coincidencia. Es una práctica que tiene, yo la he visto muchas veces, pero para nada es recomendable hacerlo. Una vez que yo retire la máquina, la vaca se va a ir. Es que va a quedar con leche. Aunque usted le haga eso, aunque usted le escurra, ustedes le dan una vuelta a la vaca y la vuelven a meter y le siguen sacando leche. Una vaca puede quedar hasta con 1 litro de leche, que no le va a pasar nada siempre y cuando esté sana. ¿Por cuarto o general? General. Puede quedar. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno. Pero esa pregunta que me estás haciendo, esas son de las prácticas, de los mitos que existen y que hay que desterrar. Dos cosas podemos entonces mejorar en la rutina. No es necesario lo del presionarlo y entonces que elimine por completo el a ver, pueden haber vacas que tengan bolsas. Si las vacas, todos, cuando yo hubo bolsas, se ubican en lo que yo estoy diciendo, que quedan como que queda como una tetita hacia atrás. Ajá. Y que entonces si ustedes no mueven la máquina, realmente no se drena. Esas vacas vas a tener que hacérselo. Más que todo en marca tía. Sí. Ve que veíamos ahí edad de la vaca o vejez. Bueno, eso es producto posiblemente de un ordeño que no fue lo más, bondadoso o bueno en la vaca, que se generaron esas bolsas. Esas vacas tenemos que hacerle esa maniobra porque si no, sí va a quedar más de la leche que podríamos tener y podríamos generar un problema. Entonces la idea de esto es que las novillas, y empezamos desde las novillas, empezar a quitar ese elemento. Y si hay alguna vaca, otra vez, duras, porque cuando hablamos muchas veces de esto, estamos tomando información de Estados Unidos, de Noruega, de Suecia, de Holanda, con vacas muy estándares,
que tienen todas unas características que nosotros no tenemos en el trópico. Entonces, pueden haber vacas que requieran esa manipulación, pero la excepción no se puede convertir en la regla. No se puede convertir en la regla. Porque lo que me preocupa a veces que veo ordeños es que por estar bajándole o escurriendo la máquina, la vaca con la máquina, hay 2 o 3 vacas que ya no tienen leche, que tienen la máquina y estoy generando sobreordeño. Entonces, prefiero no hacerlo y proteger a las más que darle una atención específica a una vaca que necesita esa atención. Me hago entender con lo que acabo de decir, porque somos muy dados a esto, es que tengo que hacérselo a esa vaca, sí, pero tiene 4 vacas que ya terminaron de ser ordeñadas, que tienen la máquina, no se han desconectado y por usted estar escurriéndola, las está afectando a las otras. Ese es el cuidado que hay que tener con esas 2 prácticas. Cuando no hay leche, esa succión del vacío se centra en la punta del pezón y lo que hace es sacar la punta del pezón, el esfínter. Y entonces el esfínter nunca se llega a cerrar y siempre está la puerta abierta para la entrada de bacterias. El pezón nunca se logra cerrar. Entonces, ese efecto se llama sobreordeño y es el tiempo que transcurre la unidad puesta sobre la ubre sin que haya un flujo de leche abundante. Y es realmente un problema serio, sí, bastante. Entonces, ya ahí no estamos siendo responsables o ya no estamos haciendo amables con el ordeño y con la vaca. Ya ahí estamos llegando hacia el otro extremo y entonces empiezan a haber problemas de mastitis hacia adelante. Cuando hablamos del ordeño, del total ordeño, estamos hablando de unidad puesta o de que entra hasta que salga. No, del momento que le Coloca la máquina. Desde que coloca la máquina. Ok, eso va a depender de la cantidad de leche. Va a depender de la cantidad de leche. Pero vamos a ver, una vaca bien estimulada, de 10, de 15 litros, ¿sí? Va a estar durando aproximadamente de 3 a 4 minutos. De 3 a 4. Sí, bien estimulada. Independientemente no tiene que ver la edad del parto, si es primerizo o es vaca vieja. Es por producción. Es por la producción. Sí. Y no estamos hablando de los extremos. No estamos hablando de la vaca dura, ni estamos hablando de la vaca suave. Sí. Si usted, y está dentro de los indicadores, se hacen evaluaciones de rutina de ordeño y normalmente se hace con retiradores, que son los que están cesando el flujo de leche y en el retiro, así es como se evalúa. Y lo que uno observa y medido son esos 3, 4 minutos. De una vaca promedio de 15 litros, ¿verdad? Okay, sí. Bueno, se puede abrir más. No la más buena producción y la más mala. No. Pero una vaca muy buena va a ordeñarse en 7 minutos. Hasta 6, 7 minutos. Sí, muy buena. Sí. Muy buena. Prácticamente. 30 litros por ahí, ¿ok? Entonces, pero además si le sumamos la preparación, una vaca de que entra hasta que salga debe durar no más de 5 minutos. En la zona de Poás se interrumpe el ordeño por 2 días. Nos toca ir a hacer pruebas de CMT, revisar salud mamaria de las vacas y ustedes me podrán decir mentiroso o no, o creerme, espero que me crean, pero las vacas no se enfermaron. Y en vacas jerseys puras. Y Holstein. Ok, ¿cuál es el elemento diferenciador de la zona en ese momento? Promedio de células somáticas de 70,000, de 80,000, de 100,000. O sea, quieren decir que eran vacas muy sanas. Muy sanas. Entonces, cuando yo tengo esa situación de diferencia de horarios, lo que se va a afectar es la producción, pero no la salud. Ahora, vamos a ver, si puede ser que la vaca esté pegada y ese cambio acelere la multiplicación de mastitis. Pero es porque ya venía enfermo. Ya tenía un nivel Así es, no porque se enfermó en ese momento. Y eso lo cuento porque me tocó a mí, ahí yo recuerdo estar en las salas de ordeño, en las fosas, y empezar a las réplicas de los terremotos, y por lo mínimo que fuera la gente salía corriendo. Uno que casi no lo sentía o le parecía muy normal, pero fue tan trágico, las calles quebradas, me acuerdo, pero en salud de mamaria, las vacas sanas. Obviamente habían algunas que sí se afectaron, que estaban enfermas, pero el grueso
de la población de vacas en ordeño, en Poás, en ese momento, lo que logramos evaluar, no vimos ningún problema importante de salud. Porque estaban sanas. Estaban sanas. Entonces, el tema de enfermedad, eso viene de atrás. Tiene más de agentes externos. Sí, entonces- no, ya venía. Ya venía. Ya estaba Ya pegado. venía. Pero en producción sí va a haber una merma al momento por el retraso que puede compensarse en el siguiente ordeño. Que normalmente se puede compensar en el siguiente ordeño. Correcto. Igual Se- como señor. cuando se secan las vacas, en esos países que producen mucho, se seca Sí, y hay vacas que están produciendo 20 litros. 20 litros. Y se secó. Sí, Se secó y jale. sí. Y Pero si se seca y tiene mastitis, se enferma. se fue a coger esta mastitis. Pero cuál es el detalle. Pero se secó sana. Cuando usted Ahí se es donde hay que prueba estar. lo que le Tiene está que secarse poniendo a ese sana. pezón es el puro antibiótico. Sí. Por razón lógica no van Vamos a ver. Sí. Entonces acúmulo y se secan por 20 Pero litros. hay tratamientos hoy día de secado que se llama selectivo, donde no se utiliza antibiótico. Son vacas de 20 litros, como dice don Guido, que se le pone un sellador interno nada más para tapar y se va sin antibiótico y de 20 litros se secó y parió el otro lactancia normal. Entonces ya también el uso de antibióticos de secado en algunos países, Costa Rica todavía no es muy popular esta metodología. Vacas sanas no se les pone antibiótico, independientemente de la producción, vacas sanas. Sí, señor. Sí, señor. Y pues la leche está sana, está buena. No sé por qué, si está sano ahí, no hay nada. Eso es muy importante. Lo de secar, Pero un sellador interno. Es una pasta que sella el canal del pezón. Es un tapón que sella justamente esta parte que está acá. ¿Y cómo se llama? Y eso evita que ingrese cualquier cosa. Es una solución inerte, entonces no va a haber multiplicación. ¿Ok? Entonces se usa, funciona y muchas personas en muchos países lo están haciendo por el tema de residuos de antibiótico y resistencia a los antimicrobianos. Entonces ya viene popularizándose cada vez más. Es una alternativa y trabaja también teniendo vacas sanas. Teniendo vacas sanas. Ese es el tema, ¿verdad? Y en el próximo parto, ¿este tapón se deshace, se diluye o No. tenerlo solo? Es como una pasta de dientes. En el siguiente parto, cuando la vaca pare, lo despuntamos y sale como si fuera un cuajo. Sí, como Y listo, sigue adelante. A veces el ternero, si llega a mamárselo, también se lo puede tragar y sin problema continúa la vaca produciendo. Y normalmente, ¿cuánto dura, independiente de la clase de mastitis? Me imagino, ¿cuánto dura una mastitis para explotar? Digamos, una mastitis no se da de la noche a la mañana. No. De hecho, eso trae cola, ¿verdad? Sí, vamos a ver. ¿Cuántos días dura? No hay días exactos porque, vamos a ver, quedándonos en esta diapositiva, una bacteria entra, ¿verdad? Pasó las finter de pezón, subió la bacteria, porque la bacteria va a ir a tratar de colonizar donde está el banquete está aquí. Ok, entró aquí. Por haber entrado el esfínter de pezón, aquí empiezan a llegar células del cuerpo, que se llaman células somáticas. Esas células somáticas van a llegar a tratar de matar a las bacterias que están ahí. Si logran salir de ahí, suben y se empiezan a instaurar acá y ya empiezan a generar cuadros clínicos o grumos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cuánto dura eso? No lo sabemos. Va a depender mucho del sistema inmunológico de la vaca porque puede ser que nunca pase. Puede ser que la vaca resuelva su problema antes de lo que nosotros podamos llegar a diagnosticar y a curar. Entonces, ¿perdón? Agresividad al microorganismo también. Hay un tema de microorganismos, muchas gracias, por supuesto. Hay microorganismos más agresivos que otros. Entonces, aquí el tema es, hablamos de edad, hablamos de animales sanos, de animales que estén bien nutridos, porque lo que queremos es que el sistema inmunológico sea el que trabaje más que la mano nuestra con antibióticos. Pero no hay un momento, por ejemplo, como cuando hablamos... Y en tiempos de lluvia o humedad no es más rápido. No es más rápido, lo que se incrementa es el riesgo de bacterias, porque tenemos, y más en nuestro entorno, calor, humedad y alimento. Entonces, claro, en estos momentos de lluvia,
el riesgo empieza a ser mayor. Y ahí es donde tenemos que estar pensando, por ejemplo, en aceras. Tenemos que estar pensando en verificar que el sellado de los pezones queda completamente, que el sellador que estamos utilizando genere alguna capa de recubrición, y que ahí uno puede hablar de estrategias, decir, ok, en verano puedo usar un sellador que no deje la capa, puedo hacerlo, porque tengo un menor riesgo. En invierno puedo usar uno de mayor cobertura en la piel del pezón. Entonces ahí empiezan las estrategias a jugar y el uso de algunos de los equipos que existen para toda la prevención, para justamente acomodarnos a la época del año. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Señor. Yo sí quiero hacer una. Sí, señor. Porque no sé qué tan cierto es, pero que muchas veces la causa principal de la mastitis de las vacas, según la experiencia que uno tiene, es que se someta a mucho estrés. O sea, la vaca que la lleve el vaquero o el dueño de la orilla, casi que corriendo al dueño, o que la saque rápido, porque precisa que el estrés generado en la vaca es como una de las causas principales que ellas... Es una de las causas. Lo que estamos hablando digamos, estamos hablando ahorita de oxitocina, y lo contrario a la oxitocina se llama adrenalina, y la adrenalina hace que la oxitocina no genere picos altos, y entonces la bajada de la leche sea pobre. Eso puede condicionar de alguna manera. Por supuesto que el estrés por una mala nutrición puede también fomentar. Por supuesto que el estrés calórico, claro, también puede generar temas de estrés oxidativo, también pueden generar en la ubre respuestas pobres a infecciones. Claro, el estrés siempre va a generar, y con nombres y apellidos, por dónde puede estar afectando. Pero además del estrés, y ese es en lo que estamos cayendo hoy, es el manejo que tengo yo de lo que puedo controlar. Porque el estrés calórico, si bien es cierto, hay alternativas que yo puedo utilizar con cruzamientos, con equipos que puedo instalar en la lechería, con manejos que puedo hacer de meter las vacas antes de las horas más calientes. Realmente, donde más impacto yo es en la sala de ordeño. Ese es el donde yo mayormente puedo controlar el efecto de manejo en el control de la mastitis. Y por eso estamos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante conocer? Porque facilita el entender la anatomía, facilita mucho comprender la bajada de la leche, ayuda a interpretar por dónde pueden venir los problemas de mastitis, enfocándonos, por ejemplo, si estamos detectando lesiones en pezón. Permite valorar también la conformación de mis ubres y ver si esa ubre cumple con los requisitos ideales de una ubre bien estructurada, y esa relación anatomía, salud de la ubre y ordeñabilidad hace entonces que las vacas sean más o menos productivas. Y eso es posiblemente lo que más impacta en el entender de la anatomía. Conocer las estructuras y empezar a sensibilizar que un pezón salido no es algo normal, es producto de una actividad mal ejecutada de ordeño. Y el otro elemento que tenemos, justamente lo hablábamos al inicio, es conocer sobre fisiología, y acá lo relevante es la bajada de la leche, que está mediada directamente por la hormona oxitocina, que es la encargada de generar los impulsos en el músculo liso que tienen los alvéolos para exprimirlos. Y aunque nosotros no lo estamos viendo, la oxitocina está estripando los alvéolos, y eso es lo que está haciendo que la bajada de la leche se dé. Entonces, con respecto a la oxitocina y a su relación con la estimulación adecuada, hay muchos trabajos, hay muchos análisis de las curvas de oxitocina, y acá un ejemplo de cómo es la oxitocina en una vaca bien estimulada
versus la oxitocina de una vaca mal estimulada. ¿Y cuál creen ustedes que es el efecto de una oxitocina en una vaca bien estimulada? Ya hablamos que es la bajada de la leche, pero eso ¿en qué repercute en el tema de ordeñabilidad que estábamos conversando? El tiempo, ¿cierto? Una vaca bien estimulada es una vaca que se ordeña más rápido. Me preguntabas de los tiempos. Bueno, hay vacas que se ordeñan de 10, de 15 kilos en 2 minutos. Y usted dice, no, no puede ser. Sí, sí puede ser. Es la estimulación. ¿Y dónde creen ustedes que se genera la estimulación? ¿En qué parte del cuerpo de nosotros se genera la estimulación? ¿Cuál creen ustedes? Cuando le hablamos a la vaca, cuando la vemos, cuando la tocamos, y es en el despunte. La estimulación está en las manos. La estimulación está en las manos. Y hay que tocar las tetas. Y hay que estimular las vacas. ¿Ok? Entonces, eso es otro tema. Eso es de reproducción, hay que hablarlo con Dani. Pero, ¿ok? Entonces, claro que el primer elemento de esta bajada de la leche se da en la estimulación del pezón. Esto va a generar una señal al cerebro que hace la liberación de la oxitocina, donde va a generar la contracción de las células miopiteliales que están alrededor de cada uva, y eso es lo que hace entonces que se genere la bajada de la leche. Ojo, señor. Una pregunta. Sí, señor. En este espacio de la estimulación del pezón, Ajá. que ahora acaba de mencionar usted que la mano, Ujú. ahora hay equipos que vienen con un cierto Sí. masaje. Sí. Ahora, versus masaje, versus mano, ¿qué es mejor? La mano. Mano. Sí. Ahora, vamos a ver. Entonces, si yo le digo a usted la mano, porque entonces vienen los equipos que vienen esos, vamos a ver, son los pulsadores que lo que hace que es una pulsación más rápida, y eso hace como que generar una estimulación extra, ¿ok? Hay escuelas, por ejemplo, los neozelandeses de alguna manera no se preocupan tanto por la estimulación, se lo dejan mucho al equipo. Yo creo que nuestros sistemas de ordeño y nuestros sistemas de producción requieren manejos más manuales, porque las sangres nuestras tienen toquecitos de cebú, y el cebú es más lento para estimularse. Entonces, eso es lo que yo creo. No lo he medido, pero sí yo he visto en flujos de leche vacas cruzadas que les cuesta un poquito más llegar al pico de flujo de leche. 30 segundos más que una vaca que es más europea. Y por eso digo yo, desde aquí en esta posición, les decía, me dedico a ver sistemas de producción en el trópico, creo que la mano es el mejor elemento de producción. Esto es una gran ayuda. No le caen mal. No le caen mal. Una observación. Señor. Por ejemplo, en mi caso, nosotros usamos mucho el cebú empastado. Sí, señor. Yo tengo también vacas lecheras bastante finas en la raza. Sí, señor. Lo tenemos, pero súper probado. Sí. La vaca encastada, con una buena 50% cebú, jamás se puede ordenar al mismo ritmo de una vaca lechera. Sí, sí. Llámese 10 de orden. Ellas, en primer lugar, porque usted tarda más en bajar la leche. Sí, señor. Y en segundo lugar, creo que es, tal como probado, no te baja la leche. Sí. Baja la leche y yo te veo que el equipo no está tirando. Llegas y les des, tú toques el primer masaje a los cuartos y viene la segunda leche probado. Sí, hay también vacas. Aquí estamos hablando de una vaca con un, ¿cómo se llama? Una curva de oxitocina. Hay vacas que tienen 2 curvas de oxitocina, bimodales se conocen, y hay algunas que tienen hasta 3, que son las más raras. Pero también parte de lo que usted está diciendo corresponde un poco a este tema fisiológico. La mayoría son solamente una onda de oxitocina, pero hay unas que tienen 2 ondas de oxitocina. Además, anatómicamente, los cebuinos, el esfínter del pezón es más duro y el canal del pezón es más angosto. Entonces, El flujo de leche, que el europeo. Sí, el flujo de leche es más lento. sí, señor. Por esas... Claro, por sus características anatómicas. Por eso les comento, es importante saber todo esto, porque eso explica eso que usted está diciendo, porque claro, la vaca cebuina es diferente a la vaca europea. Y esa anatomía es importante entenderla también cuando nosotros evaluamos
para también pensar qué podemos esperar de, ¿ok? Y por supuesto que siempre se hacen esas consideraciones porque las tienen, claro. Siempre en un caso de estos, uno buscar un toro que tenga las características raciales para mejorar, Claro. Ya sea la posición de ubre, que sea muy colgado, que sea de mejor ligamento, Velocidad de ordeño. y velocidad de ordeño. Sí, señor. Esos son los elementos, ¿se acuerda que veíamos al inicio? Que es la parte genética de lo que tenemos que buscar para buscar ese elemento de ordeñabilidad. Porque aquí lo que queremos siempre es ordeñar lo más rápido posible. ¿Por qué razón queremos ordeñar lo más rápido posible? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, uno de los factores más importantes es que la vaca esté el menor tiempo posible en el corral. ¿Por qué? Va a comer, va a rumiar, va a producir más leche. Ok, va a comer, va a rumiar. Ok, ¿qué más? Porque si no está comiendo en el corral, debe irse al porcero a comer. Sí. Y después, por el calor, para nadie secreto que la vaca en un corral siempre, ellas generan el grupo. Claro, claro. Enorme calor, una temperatura. Eso es parte de... ¿Dónde se produce? ¿En qué momento del ciclo productivo de la vaca se produce la leche? Cuando rumea. ¿Y qué está haciendo cuando está rumiando? Descansando. Entonces, lo que queremos es que la vaca vaya a descansar lo más rápido posible. Cuando la vaca está echada descansando es cuando tiene más flujo de sangre alrededor de la ubre y ahí está generando leche. Pero también queremos otra cosa, que la persona encargada del ordeño descanse. Queremos que eso suceda. Por eso queremos que los ordeños sean rápidos. No queremos personas ahí como caballos de tope, los pies porque están cansados. No, a los 6 meses se Entonces, va a querer ir y correcto. otra vez un dolor de cabeza. Entonces queremos vacas descansando, pero también queremos personal de lechería descansando. Ya seamos nosotros como propietarios o personas que tenemos contratadas. ¿Ok? En cuanto a la bajada de la leche, entonces, otra vez, como les mencionaba anteriormente, tenemos los alvéolos donde se va a producir la leche. En el momento que se genera el despunte, estamos mandando una señal al sistema nervioso que va a generar la oxitocina, que va a contraer las células mioepiteliales que están alrededor de cada uno de estos, y esto es lo que produce la bajada de la leche. De este punto, ahora, nada más, este estímulo de oxitocina no es eterno. Y es importante entenderlo. No es que yo encendí el carro y el carro quedó ahí encendido hasta que nosotros digamos, vamos a echar para adelante y el carro arranca. No, la oxitocina no es eterna. La oxitocina tiene una vida media muy corta en sangre, que más o menos se puede calcular en 60, 90 segundos, y después de ahí empieza a disminuir. Aquí ustedes pueden ver el tiempo. Al minuto tenemos el pico más alto de oxitocina y de ahí ella empieza a bajar. Y conforme empieza a bajar esa oxitocina, esta acción sobre los alvéolos se empieza a reducir y por ende empezamos a percibir menos leche, aun y cuando los alvéolos puedan contener leche en la ubre. Entonces, quiere decir, para resumir cuentas, desde que yo empiezo el despunte hasta que coloco la máquina, no pueden pasar más de 90 segundos. 60 a 90 segundos. Ese es el tiempo y eso es una carrera contra reloj. Aunque parecieran que en una sala de ordeño eso es todo el tiempo del mundo. Cuando hacemos evaluaciones de rutina de ordeño, movimientos en sala de ordeño, nos damos cuenta a veces que ese tiempo es minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos y me acordé. O 30 segundos, 45 segundos, 15 segundos. Y también se jodió. Porque entonces estoy colocando la máquina en un pezón que no está estimulado, por ende voy a tener este flujo de oxitocina y la producción de leche también se está reduciendo y no estoy aprovechando el máximo potencial de la vaca. Por eso el elemento de la bajada de la leche
es tan importante conocerlo y que es accionado desde el despunte y que concluye con una colocación oportuna de la pezonera entre el 60 y 90 segundos, 1 minuto, minuto y medio. Otra vez, si tenemos animales muy cebuinos, eso se puede tirar hasta los 2 minutos, 2 minutos 15 segundos, más o menos. Bueno, ya nos dijo de 1 a 2 minutos después del despunte para que no se nos acabe, digamos, despuntamos, ya llega uno de 10 segundos, si acaso, me imagino, posiblemente. Ok, ahí hay que, por eso les digo, ahí hay un tema de evaluación de movimientos en la sala de ordeño. Habría que... No, dependiendo de la sala de ordeño, uno trata de modificar los pasos a seguir para darle más tiempo a la estimulación. ¿Qué significa? Vamos a ver, para que ustedes como que se lleven una conversión. Más o menos, ¿cuánto? ¿Despunto? Ajá. Es que, vamos a ver, no hay... ¿Por qué hago el despunte? Yo puedo hacer el despunte y el presellado, o el presellado y el despunte. No hay diferencia. Eso lo que me ayuda es... El presellado lo que me ayuda es a desinfectar la piel, porque viene sucia del campo. Es un tema de limpieza para prevenir infecciones, ¿verdad? Limpieza y que entren bacterias. El tiempo no lo da despuntar antes o después. El tiempo te lo va dando el movimiento de la siguiente vaca, el movimiento de la siguiente vaca, regresar a la primera o venir hacia el otro lado de la sala. Esos son los movimientos que se deben calcular para ver cuál es, porque esto tiene que ser orgánico. Me decía una vez un ordeñador, Rafa, es que usted lo que pretende es que yo me quede aquí viendo el periódico hasta que dé el tiempo. Yo le decía, bueno, si usted pudiera leer el periódico después de acomodar una rutina de ordeño, yo lo felicito. Pero le puedo decir que cuando usted estructura una rutina de ordeño con los tiempos y movimientos correctos, ni para sacarse un moco tiene chance uno. Ni para sacarse el moco. O sea, es un movimiento tras otro movimiento, tras otro movimiento, regreso, aprovecho la fisiología, conozco de anatomía, y entonces eso se va haciendo automático y los tiempos se van acomodando solitos porque usted ya generó el sistema. Entonces, no te puedo decir ahorita, o no les puedo decir ahorita, tienen que hacer el 1, 2, 3, porque otra vez, no es lo mismo, por ejemplo, si mi sala de ordeño son cepos, 1 y 2, o si es una espina de pescado, o si es un tándem y las vacas están colocadas de esta, cambia un poquito, y lo importante aquí, ahora lo vamos a ver, en los indicadores que tengo que evaluar, lo importante sería, ok, en mi finca, mido los tiempos, y aseguro la rutina de ordeño en mi finca. Hay una, bueno, yo tengo una particular que uno llega, arranca el equipo, y póngale porque ya están los 4. Ok. Ok, vamos a ver. Eso está bien y está mal. Está bien porque ya hay alguna estimulación, pero nunca va a ser lo suficiente como el despunte. Porque ¿qué los estimula? El motor estimula, el ternero estimula, la comida estimula, ¿verdad? Sí, claro. Esos normalmente pasan con vacas suavecitas. Sí, entonces que usted le pone en la máquina y 2 minutos después está ordeñada. ¿Ok? Entonces, eso es una condición muy particular de esas vacas. Entonces, hay otras que no lo hacen, ¿verdad? Pero otra vez, el punto es entender bien cómo es el movimiento nuestro dentro de la sala para ajustar si son 2 vacas, 3 vacas, 4 vacas, ir de un lado a otro. El tema es lograr llegar al minuto, minuto y medio para poder hacerlo. Menos de eso, ¿qué es lo que sucede? Menos de eso, lo que sucede es que tengo un sobreordeño, pero inicial. O sea, es otra vez lo mismo que estábamos hablando del ordeño, de sobreordeño al final. O sea, máquina sin flujo de leche, pero al inicio. Está pulsando y todavía no está bajando. Claro. Entonces ahí va a empezar a dañar el esfínter del pezón. Ese es el problema de pegar la máquina antes. Y ese dolor podría generar adrenalina y entonces iría contra la oxitocina que estás deseando generar y te traes abajo todo el ordeño. Y esa es la fisiología. Y son esas 2 principalmente hormonas con las que nosotros tenemos que regularnos, y la forma de regularnos, una de las formas de regularnos
es con el tiempo de preparación de las vacas. Esa es la historia, señor. Gracias. Ahora que habla de dañar el esfínter del pezón, me vino el tema de la crianza en terneras. Sí. Cuando se están criando y pues uno maneja un lote y cuando usted empieza a ver se están mamando. Terrible. El efecto directo contra el futuro de esa Ahí el daño no es en pezón, sino es en la ubre. Y es, digamos, lo más 30 meses para decirle de una vez, esa novilla solamente tiene 3/4. Y eso se da principalmente porque se maman. Y se maman, dependiendo del sistema de crianza, se maman cuando, al principio, lo normal en un sistema de crianza es individualizado, ¿verdad? Hasta los 2 meses, más o menos, 3 meses, es lo normal. Hay quienes lo hacen en general, que todavía acelera ese problema, y los terneros, las terneras, quedan con el impulso de seguir mamándose. Y entonces ahí empiezan a mamarse otras terneras. Y básicamente lo que hay que hacer es, en el momento que yo detecté, es poner en la diera a la que se mama, y a la que se deja mamar, habría que empezar a revisarla cuando va llegando a momento del parto, o antes, 7 meses, y ver si con antibiótico de secado podríamos disminuir o curar la vaca. Esas son digamos, alternativas que se pueden usar para ese tipo de terneras. Pero habría que tener un control muy fuerte. Normalmente nos damos cuenta de esa ternera con el cuarto ciego cuando parió. Normalmente. Por nuestros sistemas, que a veces tenemos la crianza por allá y el desarrollo por allá, y cuando las traemos ya no hay mucho que podamos hacer. Pero sí, el tema de la crianza y que se mamen es, o de novillas con cuartos perdidos, es porque se están mamando en el 3er, 4º, 5º mes, y las ves en el campo mamándose y dejándose mamar. Eso es bastante triste, bastante triste. Doctor, Señor. ¿qué le merece la alimentación durante los reinos? Qué curiosa esa pregunta. Le voy a contar. Vamos a ver, por eficiencia del manejo, de limpieza del área de ordeño, uno no debería usarlo. Porque el vaquero tiene que salir, alimentar, volver a bajar, me entiende un poco ese manejo que tal vez no me gustaría tenerlo, pero no es malo. O sea, el tema es un poco de la eficiencia del ordeño. ¿Y por qué no es malo? Hoy en el mundo se están trabajando con los ordeños voluntarios, que son los robots, ¿sí? Y los robots, no sé si alguno ha visto algún, yo no los conozco en vivo, los robots no los conozco en vivo todavía, pero muchos de estos lo que tienen son cepos, son como un cepo, y lo que tiene, la vaca entra y le sirve concentrado. Automático, por supuesto. Pero entonces el tema del concentrado en el momento del ordeño va por esa eficiencia del manejo del ordeñador, de salir, poner la comida, digamos, al momento de comer la vaca ensucia la sala de ordeño, hay que limpiar más. El no tener el alimento me reduce todos esos tiempos. Por eso, tal vez en nuestros sistemas no sería lo más conveniente utilizarlos. Pero es por eso, nada más. O sea, no hay un tema realmente como que diga que la vaca come y no puede echar leche y esas cosas, no va por ahí. También por infraestructura, puede ser que yo no tenga un galerón para alimentar los animales y tengo que tener el único punto de alimentación en la sala de ordeño. Por eso, o sea, digamos, y esto lo digo hoy, lo he ido madurando en el tiempo, hace 10 años posiblemente le diría que no se le ocurra poner ni un vaso de agua a las vacas en la sala de ordeño, y ya uno empieza a entender un poco ese comportamiento con nuestros animales, y el tema hoy para mí es la eficiencia que puede generar en sala de ordeño con los tiempos y lo que estamos hablando de esto. Creo que ese sería el único detalle donde yo diría, ¿cómo podríamos hacerlo para que sea más práctico? Nada más. Pero, como le digo, los robots, que es lo más moderno, lo que más estoy usando, lo usan
Entonces quiere decir que los que han peleado por tener comida en el ordeño no estaban tan perdidos con la necesidad de tenerlo. Los robots le dan comida cada 4 horas. Sí. Los robots es una sala, están las vacas, la vaca tiene brindando un Collar. Y le dan, esa vaca se tiene que comer 12 kilos al día. Ya está programada y esa como cada 4 horas, cada 3 horas, cada 2 horas y media, va y le echa y reparte las 12 horas en las 24 horas. Y las ordeñan también cada 6 horas. Cuando hablamos de ordeñabilidad, y por eso decía, disminuye un poco la productividad dentro de sala, porque o sea, le está sirviendo, puede ser que la vaca sea muy lenta para comer, vas a tener que esperar, o si no vas a sacar la vaca, no se va a comer su ración. Hay que madurar muy bien, tenerlo muy claro. Sí. A veces, digamos, yo estoy ordenando y me dicen, jefe, esa no es todavía porque esa le ordena para comer. Ok, va otra. Entonces ya llegamos, va así. O sea, esos son los temas que hay que evaluar, por eso cada finca tiene su manejo y dependiendo de los objetivos que tenemos, claro que tienen sus pros, por supuesto. Por eso no hay una vara por el centro, pero tenemos que considerar esas situaciones de los tiempos en que cada vaca come. Cuando Guido traiga los robots y nos los da financiados ahí. Sí. Y pues la vaca terminó de dar leche, ya que está en la cara y le falta comerse 1 kilo. Claro. Y la gente las a veces las echa. Usted que ordeña, la cantidad que ordeña, a uno que ordeña 100 vacas. Sí. Que todo eso depende. Sí. Por manejo a veces es más sencillo no tenerlo. Para mejorar el flujo inicial, porque este flujo inicial está directamente relacionado con la velocidad del ordeño y el tiempo total de ordeño que me preguntaba usted antes. Reduce el ordeño en vacío, disminuye el estrés del pezón al disminuir el tiempo y favorece evidentemente el ordeño completo porque se está aprovechando el 100% de la estimulación de la oxitocina en el sistema. Por eso este tema de la fisiología es importante. Nada más para recapitular aquí, el despunte es la acción desencadenante más importante de oxitocina. Esta oxitocina nos ayuda a mejorar el flujo inicial de la leche, que va a repercutir en el tiempo total, y eso va a significar un ordeño completo. ¿Y qué significa ese ordeño completo? Por ejemplo, que no tengamos después que estar hueveando la vaca después de que termina el ordeño. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa a eso? Y los que inyectan oxitocina, que la tal vaca no baja la leche y la tiene que inyectar. Yo creo, don Guido, y no quiero caer mal, pero el que compra oxitocina hoy día para una vaca es porque tiene un negocio con el de la veterinaria o el que vende los fármacos. Nada más, es completamente innecesario. Hay muchos trabajos también que han hablado del efecto placebo, es decir, que solamente ponen la aguja y ya eso le genera la oxitocina. O sea, creo que en algún fue muy masivo, principalmente en aquellos sistemas de producción de doble propósito, ahí donde más se empleó oxitocina, pero hoy día creo que ya ha avanzado mucho el conocimiento de cómo trabajan las ondas de oxitocina y ha perdido completa vigencia el uso de oxitocina y más queda como una anécdota y como querer usarlo porque creo que eso me funciona. Además, otra vez, es un efecto placebo, no repercute directamente, al menos hoy lo que se sabe es que no va a repercutir directamente en la producción de leche. Problemas frecuentes con esto, por ejemplo, vaca lenta para ordeñarse. Elementos, digamos, que podemos estar observando en la sala de ordeño y a qué causas podemos estar asumiendo. El primero podría ser vacas lentas. Esto podría ser principalmente por una mala estimulación. Claro que la mastitis, que de alguna manera genera dolor, va a disminuir o va a generar estas vacas lentas, estrés del animal o problemas de vacío o pulsación. Estos son elementos que podemos ver y cómo podríamos abordarlos.
En el caso de vacas que patean o se mueven, dolor o incomodidad, lo que hablábamos antes, maltrato, pezoneras mal colocadas, ruido o ambiente, que es estrés, vacas que retienen leche, estrés, falta de oxitocina, mala preparación, rutinas inconsistentes, pezoneras que se caen, mala colocación, fugas de aire, pezoneras desgastadas, bajo flujo o pezones difíciles, o también podría ser vacas que se secaron mal antes de colocar la máquina y podrían estar resbalándose por humedad en los pezones. Sí, pero entonces ahí, echa para atrás. Vaca que tiene leche, falta oxitocina. Sí, es una mala estimulación. Ah, pues por la mala estimulación. Mala estimulación. Ahí es donde actúa la gente. Claro, cuando hablamos falta de oxitocina, no es que vamos a ir a inyectar oxitocina, es que una mala preparación que no generó los niveles de oxitocina adecuadas. Recuerden lo que veíamos en esta diapositiva. Voy. Lo que veíamos de las curvas de oxitocina. Una vaca bien estimulada, niveles de oxitocina correctos, contra una vaca mal estimulada que tiene unos bajos niveles de oxitocina. A eso es lo que hablamos de falta de oxitocina. ¿Ok? No que hay que inyectarle oxitocina. ¿Ok? Yo tenía consulta ahí respecto Sí. a las pezoneras. Sí, señor. Bueno, me llamó la atención cuando vi pezoneras frías, pero más que todo, ahorita Claro. hablamos de, usted lo dijo así, de gran negocio, de que venden la oxitocina, de los que venden las Pezoneras. Yo recuerdo cuando compré esas, y bueno, cada cuánto, es que depende tanto, y hicieron el cálculo de cuántas ordeñas, cuántas sí, y ya conforme la fecha, el cálculo que hicimos, ya me tocaba cambiarlo, y yo los reviso y están, las compré para cambiarlas, digo, pucha, pero yo las veo, no se sienten ajá. ni secas, ni resecan, Sí, sí. ni nada, ni Sí. se han rajado y están bien. No las secan, ya me toca cambiarlas según la ficha técnica El o tiempo. la recomendación, Ujú. por tiempo, cantidad de ordeñas. Pero porque es que ya igual que ya no se cambian, que eso puede ocasionar mastitis, puede imagino que lastimarla, pero o sea, eso igual sí es conforme. Sí puede incidir realmente, aunque uno vea, si no está rajada, no está tostada. Vamos a ver, y está muy interesante lo que estás diciendo. Con pezoneras hay muchos elementos a valorar, solo con pezoneras. Este es uno de ellos. Oigan esto. Este es uno de ellos. Vamos a ver. ¿Por qué tienen una vida, o la vida útil de una pezonera está en función de los ordeños? ¿Sí? Y dependiendo si es de hule o es de silicón. Ahí va a cambiar 3.000, creo que 4.000 silicón y 1.500, 1.700 hule. ¿Ok? O caucho, como también se dice. ¿Ok? ¿Qué es la primera condición que pierde el hule con el tiempo de ordeño? ¿Cuál? Esa, exactamente, la elasticidad. O sea, entonces puede ser que estás viendo la pezonera lisa o estás sintiendo la pezonera lisa, pero que realmente ya esto que hace cuando está nueva, ya ese movimiento es más lento. Y eso repercute en la velocidad de ordeño. Estamos hablando porque ahí arriba que están entrenando eso, es un pleito con las vacas porque hay que jalarlas para que caigan, porque están nuevas. Sí. Cuando se vayan calentando un poquito, cuando están lavando, todo el proceso van a probar. Pero que está Claro. allá por la vida, ¿cómo pasó? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen, y me imagino que lo han notado, cuando ustedes hacen el cambio de pezoneras, el ordeño que sigue en el momento es mucho más rápido. Sí es importante. Entonces, Claro, cuando uno llegue, las claro, sienta bien, claro. Más bien cuando usted las siente rugosas o completamente deformes, se le pasó hace días. Las nuevas. Cuando está empezando, ¿verdad? Esta semana pasada que estamos ahí, ¿verdad qué problema? Se pegan. Ok. El otro elemento de las pezoneras es el diámetro de la pezonera, del orificio de la pezonera. También influye la presión. Claro, las tetas tienen medidas diferentes en la base de la teta.
Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, las vacas jerseys son más o menos 18, 19 milímetros versus 24, 25 milímetros de una Holstein. ¿Ok? Y está así porque la industria de la lechería le vende o a las Holstein o a las jerseys. Ninguna le vende a las 3/4, ni a la aguacatera, ni a la chumeca. No. La industria le vende a las Holstein y a las jerseys, nada más. ¿Ok? Entonces, como nuestros hatos son tan heterogéneos, o sea, tenemos diferentes tipos raciales dentro de la finca, entonces es muy difícil para nosotros poder elegir una pezonera que se ajuste al diámetro del pezón. Y entonces también eso puede repercutir un poco en la eficiencia de la pezonera al momento del ordeño. Pero para contestar el tema de la cantidad de ordeños, es justamente por la elasticidad, que es la que genera de alguna manera la velocidad y el masaje en el pezón. Así es. Ellas llevan un ajuste también, Y ¿verdad? eso no se da el ojo. No llevan ajuste. Hay unas que Bueno, tienen un anillo. sí. Sí, entonces eso cuando está así, allá, digamos, la pasa al otro y queda. Ok, para, Me sí, sí. imagino que para eso Sí, es sí. un anillillo que lleva Para lo largo, a lo largo. sí. Porque lo otro es el que está en la base de la Yo creí que pezonera. era cuando está desgastado, entonces usted le ajusta ahí. No. No. Entonces, eso es por el tamaño del casquillo. Diámetro de la pezonera, la diferencia es el tamaño teta de la vaca. Sí, señor. La vaca de tetita, Sí, de señor. tetitas así, Sí, señor. él se cae. Sí, Hay que señor. sostenerlo unos segundos, Sí, ¿no? señor. ¿Te digo? Sí, señor. No, cuando vienen con buena leche hay que sostenerlo, qué sé yo, 30 segundos para que ya él se... Pero también pasa que si tengo una vaca de teta muy gruesa y le pongo una pezonera muy delgada, la va a estrangular, le va a generar dolor a la vaca y eso va a producir un mal ordeño. baja lento. Entonces, el tema de la pezonera a veces no la tomamos muy a la ligera y repercute de mucha manera dentro de, el manejo del ordeño, de la ordeñabilidad, de lo que estamos hablando. Otro detalle más. Ok. Yo le mando más ratas. Entonces, recuerden que la meta nuestra va a ser ordeñar rápido, ordeñar completo y sin dañar de alguna manera el pezón. Voy a adelantarme acá. Voy a adelantarme ya para ir concluyendo a los indicadores que podemos utilizar para que ustedes se lleven, que podemos utilizar en la finca para evaluar nuestra ordeñabilidad. Y posiblemente el primero y el más importante de estos es el tiempo total de ordeño. La pregunta que me hacían antes, que me hacías, y este es básicamente lo que estamos hablando, de 5 a 7 minutos. Ahí se tienen que ajustar todas nuestras vacas, con sus excepciones que pueden haber y hay que entenderlos, ¿verdad? Eso va a ser importante, entender eso. Luego, el flujo de leche, necesitaríamos de alguna manera algunos equipos para medir ese flujo de leche. Podemos hacerlo de manera manual, la leche residual, y no deberíamos tener más de 150 ml por cuarto de leche residual. Lo podríamos agarrar con un vaso y después de que terminamos el ordeño, escurrir. Cuando en algunos momentos, lo hice cuando se instalaban sistemas de retirado automático para que las personas vieran que no era la cantidad de leche que queda residual y eso nos va a generar problema. Eso es una alternativa. Podemos evaluar la caída de pezoneras, entender por qué se caen, para evaluar, por ejemplo, calidad de pezoneras, o si la vaca queda bien seca o no queda bien seca. Estamos hablando de preparación. Podemos incluso evaluar las patadas. De hecho, hay equipos de ordeño que evalúan justamente caída de máquinas y patadas de esas caídas de las máquinas. Por supuesto que la condición de los pezones, la medición de esfínter de pezón, es uno de los principales elementos que utilizamos para evaluar el tema de prácticas de ordeño. Y la cantidad de vacas con mastitis
o conteo de células somáticas nos ayudan también a determinar si nuestra rutina de ordeño es correcta. Recuerden que la rutina de ordeño, se los decía antes, es el 80-90% de la salud de la glándula mamaria. La meta, otra vez, e insisto, ordeñar completo, en buen tiempo, sin llenar el pezón. ¿Para qué? Para tener más leche en el tanque. ¿Para qué? Para disminuir las pérdidas económicas por mastitis. Recientemente acabamos de terminar un trabajo donde hemos monitoreado pérdidas por mastitis en fincas lecheras de hasta un 20% por finca. Deja de percibir por la producción, por mastitis en las lecherías. No es poco el dato, el 20% es un dato importante que hay que considerar y que ya estamos viéndolo evaluado. Mejora la calidad de la leche, ya sea si ustedes comercializan alguna planta o si ustedes mismos procesan su propia leche, evidentemente el rendimiento va a ser mejor. Y por supuesto que en temas que no se pueden dejar de lado, el bienestar animal y la producción rentable es lo que estamos persiguiendo. Esto fue con lo que empezamos hoy. Y la primera pregunta que yo les hacía era que estaba seguro que todos conocían lo que es la rutina de ordeño. Espero que hoy se vayan con una idea de que sí, esa es la rutina de ordeño de lo que ustedes conocen, pero que detrás de esos elementos, cada uno de ellos tiene una razón de ser, cada una de ellas persigue un objetivo en la salud y en la producción de la leche que ustedes están realizando. Que ya no vean la rutina de ordeño solamente con secar y pegar máquinas, sino que tiene varios componentes mucho mayores, muchos mayores. Mensajes finales. Por supuesto que hoy no vamos a dudar de que la estimulación favorece a la bajada de la leche, que necesitamos tener rutinas de ordeño consistentes con el conocimiento de la anatomía y de la fisiología de la ubre para poder realmente aprovechar el trabajo que estamos haciendo de mejor manera, que el sobreordeño y la mala higiene dañan el pezón, y cuando hablamos de pezón, por favor, siempre recuerden que es la primera línea de defensa, es por ahí donde entran todos los problemas de mastitis en las vacas, que necesitamos evaluar periódicamente para corregir los problemas a tiempo, para poder determinarlos, hay que medir, que la salud de la ubre y el bienestar animal generan rentabilidad. Las novillas requieren un manejo cuidadoso, diferente, hay que enseñarlas, que debemos establecer indicadores justamente para anticiparnos a algunos de los problemas que se nos presentan hoy en las fincas porque existen, y que una vaca tranquila se ordeña mucho mejor que una vaca que no está tranquila. Yo les decía al inicio, ordeñar es un arte, no se debe improvisar, pero también el ordeño debe estar generalizado y del conocimiento de todos. Cada finca tiene su ordeño, cada finca tiene su manejo. Si nosotros o el personal no lo entiende, va a ser muy difícil que podamos prevenir las mastitis. Y si no lo logramos prevenir, entonces no van a haber programas que sean sostenibles en el tema de mastitis. Entonces, hoy, como les decía, el objetivo justamente era poder mostrarles otra cara del ordeño. Me voy a disculpar por darles más trabajo, porque sé que la actividad que ustedes desarrollan tiene muchísimos elementos alrededor y no solo es el ordeño, pero realmente la lechería se mueve a partir de la rutina de ordeño y para mí es importante poderles transmitir este otro lado de lo que ustedes realizan todos los días y generarles preguntas, generarles retos, generarles nuevas ideas de cómo realizar el trabajo y entender el trabajo y darle el valor del trabajo que ustedes están realizando. Así que muchas gracias, no sé si hay más preguntas, creo que hemos tenido bastantes preguntas y eso la verdad que es muy importante para poder enriquecer este tipo de presentación porque ustedes son los importantes aquí. Yo trato de transmitir un poco las experiencias que hay
desde lo que hacemos en el tecnológico, trato de transmitirles lo que se recopila a nivel internacional con investigación en otros países para poder de alguna manera tropicalizarlo y podérselos transmitir a ustedes. Así que muchas gracias.